Hoy en A Fondo. Debatiremos la adopción por parte de parejas del mismo sexo, un tema que desató polémica y polarizó al país con posiciones a favor y en contra. En enero de este año, una ponencia a favor de la adopción presentada por el magistrado y titular de la Corte Constitucional Jorge Iván Palacio agitó de nuevo el debate que terminó en un empate. Fue así como la decisión quedó en manos del conjuez José Roberto Herrera. El pasado 18 de febrero, con 5 votos a favor y 3 en contra, la Corte Constitucional emitió: las parejas del mismo sexo solo pueden adoptar cuando la solicitud recaiga en el hijo biológico de su compañero o compañera permanente. Esto provocó todo tipo de reacciones, algunas de resignación y otras de rechazo. Es una decisión inesperada, sin embargo, para nosotros es simplemente una dilación en un proceso, esto no lo para nadie. La igualdad y la búsqueda de la igualdad es un tema que no tiene reversa. En agosto del año pasado, la Corte Constitucional aprobó la adopción de una niña por parte de una mujer que es pareja sentimental de la madre biológica. Se trata de Ana y Verónica, un matrimonio de lesbianas que interpuso una tutela para que Verónica pudiera adoptar a la hija biológica de Ana. A Fondo entrevistó en exclusiva a Ana Leiderman horas después de recibir el fallo. El Bienestar primero desconoció la unión marital alemana y nos dijo que no éramos familia y que no teníamos ese derecho, que los homosexuales no podíamos adoptar en este país, esperando que nos caiga el 20. Yo creo que el día que tengamos ese papel, ese día sí vamos a llorar. La pareja de lesbianas debió acudir a la tutela, ya que la ley no contemplaba la adopción por parte de parejas homoparentales, según explicó el abogado experto en derecho de familia Eder Toro. Partimos desde la Constitución Política en el artículo 42, que establece cómo se forma la familia en Colombia, por vínculos jurídicos y por vínculos naturales. Allí se incluye la adopción como una forma de crear familia en Colombia. Cuando existe un hijo menor de uno de los cónyuges que no es del otro, o cuando existe un hijo menor que es de un compañero permanente que no es del otro, ¿sí? Entonces, en ese caso, se permite que el otro pueda adoptarlo. Pero allí no se dijo que se permitía la adopción de parejas del mismo sexo. No lo dice la ley. No es permitido que una pareja del mismo sexo adopten niños en Colombia, excepto que uno de los niños sea hijo de alguno de los dos. Por su parte, mientras unas parejas gay luchan por adquirir el derecho a la adopción, A Fondo conoció la particular historia de dos importantes empresarios homosexuales que hace 5 años se hicieron novios y hace 3 se casaron en Lima, Perú. Uno de ellos está en contra de la adopción homoparental. Me parece que no. Yo pienso que vivir en familia es muy agradable, tener un papá, tener una mamá, poderlos presentar en público. O sea, vivimos en una sociedad y dependemos de esa sociedad. Eso es algo muy claro que necesitamos. Muchos querrán hacerlo, pero hay que ver que es un mal para la persona con los años posteriores. El niño, porque de todas maneras no se va a ver identificado, un papá hace mucha falta y una mamá hace muchísima falta. No es lo mismo, por ejemplo, ir al colegio, mi papá y mi papá, mi mamá y mi mamá, en cambio decir mi mamá, la que es realmente la mamá o el verdadero papá. Y va a ser la burla de todos los peladitos en la escuela y en el colegio. Su compañero, aunque sí está a favor de este tipo de adopción, asegura que no lo haría. Yo estoy a favor. Yo no lo haría, pero yo pienso que es un derecho y es una de las libertades que todos tenemos. Entonces, estoy a favor siempre y cuando hayan unas reglamentaciones, unas regulaciones del gobierno que permitan hacer una vigilancia y un control para que esto pues, se llegue a la perfección. Este es solo un reflejo de las opiniones encontradas que desata un tema tan polémico como la adopción por parte de parejas homosexuales. Estos dos jóvenes tienen algo en común. Ambos son gay, pero uno de ellos se opone tajantemente. A una mujer no la va a reemplazar pues un hombre, menos una madre, una figura materna. Lo otro es de que, o sea, el niño a medida que va creciendo va a ir haciendo preguntas, pues uno que le va respondiendo. Ya, quién es la mamá, quién es el papá. El niño va a preguntar que por qué tiene 2 papás. Ya, porque nunca va a tener la mamá, como cualquier otro niño.
El otro es Sebastián Villalobos, un bogotano que publicó en redes sociales este video en donde manifiesta sentirse orgulloso de tener 2 mamás lesbianas y relata la convivencia que tienen junto a 2 hermanos pequeños. A los 11 años, a punto de cumplir 12, por curiosidad le pregunté a mi mamá que si a ella le gustaban las mujeres. No me pregunté por qué lo hice porque la verdad es que ni me acuerdo. Sinceramente no tenía ningún argumento para hacer esa pregunta, ni menos de esa manera tan directa. Porque en todo lo que llevaba de vida y hasta ahora, jamás he tenido que ver a mi mamá besando a otra mujer. Y la verdad es que tampoco me molestaría. Ella podría besar a su pareja y para mí sería tan normal como si ella me viera besando a mi novia, en caso de que tuviera una, claro. Cuando le hice esta pregunta a mi mamá, las lágrimas empezaron a correr por sus mejillas como si algo malo le hubiera dicho. Y entre lágrimas me contestó que sí. Inmediatamente y por el ambiente tan emotivo, yo también empecé a llorar. Pero no porque me pareciera una tragedia o algo por el estilo lo que me acababa de decir mi mamá, sino porque sentía que mi mamá justo en ese momento estaba dando un paso grandísimo para que la confianza entre ella y yo mejorara. No soy homosexual, nunca he tenido ningún acercamiento homosexual y la verdad es que tampoco me da curiosidad. Tengo amigos homosexuales, en mi familia hay homosexuales, mi mamá es homosexual y a mí no me importa. Esta es mi familia. ¡Mami! ¡Magis! Míralo, está sonriendo. Ay, no. Ay, ¿por qué? Ay, ¿por qué haces eso? Juan, ¿tú cómo te sientes teniendo 2 mamás? Más allá de posturas y argumentos, solo quedan interrogantes como si son o no convenientes las adopciones por parte de parejas homosexuales, si afecta o no el desarrollo de los menores y si en realidad un país como Colombia está preparado para aceptarlo. Muy buenas noches y gracias por estar conectados con Teleantioquia y con A Fondo. La semana pasada la Corte Constitucional se pronunció sobre la adopción gay, uno de los temas más álgidos que se haya debatido en Colombia recientemente. Finalmente, el alto tribunal aceptó la adopción siempre y cuando en la pareja esté el padre o la madre biológica del menor adoptado. Por eso queremos saber si usted está de acuerdo con la adopción gay. Para ello tiene a su disposición la línea telefónica 232-5167, así como la línea telefónica 018-051-5015 y además también puede hacerlo en nuestras redes sociales @Teleantioquia, numeral A Fondo. Para hablar entonces de este tema de la adopción gay, hoy en A Fondo nos acompaña Hernando Muñoz, trabajador social, especialista en familia y doctor en perspectivas de género de las ciencias sociales de la Universidad Complutense de Madrid, además activista LGTBI, actualmente vicedecano de ciencias sociales en la Universidad de Antioquia. ¿Cómo está, Hernando? Bien, Jorge, buenas noches a usted y a los televidentes. Muchas gracias. Está también con nosotros en A Fondo Carlos Santiago Cano. Él es profesional en desarrollo familiar, terapeuta y además cursa una maestría en familia y es padre adoptante. Hola Carlos, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Fernando? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, gracias. Para arrancar, ¿de acuerdo o no con la sentencia proferida por la Corte Constitucional la semana pasada, Hernando? De acuerdo. Yo creo que son pasos que se van dando en un país tan difícil y tan incoherente moralmente, ¿cierto? Entonces, de acuerdo, en el sentido de que la Corte nos ha ayudado a dar muchos pasos a varias minorías. Hoy, por ejemplo, se hace un llamado muy importante con el tema de discapacidades. Entonces yo quedé muy contento, creo que llegamos a un punto. Hubo personas que no quedaron muy de mucha acuerdo, gente que fue no un sabor quedaron muy agridulce, digamos, porque fue una medio decisión salomónica la adoptada por la Corte. Claro, pero para mí es un avance, que nos mantengamos, para mí es un avance que los padres, así sean los padres biológicos, tengan esa opción, y lo digo por el caso tan conocido en Antioquia de Ana y Verónica, las 2 madres lesbianas, que me parece que han dado una lucha ejemplar para este país, con un respeto impresionante y que tienen 2 hijos maravillosos que están creciendo a su lado de una manera encantadora. Entonces yo creo que está bien. Yo siento que tenemos que ir paso a paso y que quisiéramos más, ¿quién no quisiera más? Pero en ese sentido creo que podemos ir estableciendo. Pero hubiera sido ideal el fallo total. Claro, hubiera sido ideal de una vez decir, vea, tienen derecho, es la adopción. Sobre todo, Jorge, cuando en este país, en este momento, era la primera vez en el país donde se daba una discusión tan cualificada por muchas universidades, tanto de fuera como de dentro. Desgraciadamente, la Universidad de La Sabana pues sale con esas, y yo, para mi desgracia, tengo que decir que soy egresado de La Sabana de un pregrado. Sí. Entonces es doloroso un poquito, pero bueno, digamos que se retracta. Pero creo, Jorge, que es importante que mucha discusión se dio y que por primera vez el país da esa discusión de esa manera tan amplia, y primero, por primera vez el país, en cabeza de un gobierno, en cabeza de 2 ministros tan importantes como el de Interior y el de Justicia, dice sí, y por primera vez el ICBF dice sí. Y además de muchas otras cosas, creo que el país ganó. Muy bien. Carlos Santiago, ¿qué opina al respecto? ¿Qué opina de ese fallo proferido la semana pasada por la Corte Constitucional?
Yo pienso que de todas maneras el manejo que se le dio a la situación, lo que mencionaba ahorita, pues por supuesto tiene mucho sentido, porque sí podría decirse que fue como una decisión salomónica, lo que tú mencionabas ahorita, pero realmente sigue existiendo un bache, un vacío frente al buscar el bien superior del niño, ¿sí? Y eso es algo que todavía está como en veremos. Por un ¿Y lado, el bien pues, superior del niño en qué sentido? es decir, en el sentido en que lo que busca la adopción es la restitución de un derecho a que se le vuelva al niño lo que perdió. Entonces ahí hay como un vacío en el que por supuesto se ha primado digámoslo así, el deseo. Pero hay otro fallo ante la Corte precisamente en ese sentido. Papás, pero no, sí. pero Hay no otro se pensó fallo, en los niños. hay otro fallo en la Corte, ante la Corte en ese sentido, otro fallo que tendrá que pronunciarse la Corte en el sentido que se alega el derecho del menor a tener una familia. Claro. Viene otro fallo seguramente y de muy ahí pronto, y que lo pone un profesor, creo que es el coordinador del el laboratorio o el consultorio jurídico de la Universidad de Medellín, que no es un hombre homosexual, sencillamente dice hay un bien superior para el niño y el bien superior es a tener una familia, así lo entiendo, no sé Carlos cómo lo entiende. Sí, de hecho eso no es pues, algo que se haya pronunciado recientemente, eso es algo que incluso desde las Naciones Unidas viene dándose desde hace mucho tiempo en los derechos del niño, que se dice precisamente que el interés superior del niño debe ser el principio rector de quienes tienen la responsabilidad de su educación. hay que partir de algo también para que los televidentes tengan en cuenta. Usted es opositor, digamos, a la adopción por parte no de necesariamente soy parejas opositor a homosexuales. esa situación. Yo más bien considero que lo que se tiene que tener en cuenta en primer lugar es restituir al niño lo que perdió. El niño perdió una familia por muchas situaciones. Seguramente pues no todas las familias por supuesto se han fundado en una decisión clara de la voluntad. Son situaciones pues sociales complejas las que vivimos en Colombia. Pero hay que tener en cuenta que si el niño pierde una familia compuesta por una mamá y por un papá, pues eso es lo que se debería. Carlos, si perdiera la familia de una mamá, si perdiera la familia solo, que era una familia monoparental. Lo que pasa es que precisamente esas son las situaciones que yo creo que las leyes deberían primar en esa situación, porque estamos hablando de darle un derecho a quien lo está reclamando a través de la ley. La paternidad no es un derecho, para empezar. Pero por otro lado, pues está perdiendo de vista la situación del abandono, ¿usted creería, Carlos, de usted una cree, situación Carlos, es en la familia compleja. de una compuesta por un papá, por una mamá? Sí. No por una pareja homosexual. Sí, exactamente. Es decir, ni yo por considero, un papá solo, ni por una mamá sola, pues, ni por si una vamos mamá si viuda. vamos a hablar en lo que al niño más le conviene de su desarrollo. Claro. Y para su formación de todas las dimensiones, pues por supuesto siempre quisiéramos lo mejor. Y estoy seguro que también quienes buscan la adopción, sea cual sea su orientación sexual, buscarán pues también ese bien. Pero en ese caso, considero que sí se debe buscar lo mejor para ese niño, que al fin y al cabo pues, es lo que prima por encima del deseo del adulto. Por supuesto, antes de continuar con la discusión con Hernando y con Carlos, vamos a darle paso a la primera llamada. Se trata de Juliet Zapata. Juliet, buenas noches, ¿y desde dónde nos llama? Buenas noches, del barrio Simón Bolívar de Laureles, ¿cómo están? Muy bien, gracias, Juliet. Adelante con su inquietud, con su opinión. ¿Está de acuerdo o no con la adopción por parte de parejas del mismo sexo? Primero que todo, yo soy psicóloga, he trabajado mucho con la primera infancia y no estoy de acuerdo, y no se trata de temas moralistas ni religiosos, sino de restituirle al niño lo que realmente el niño merece. El niño va a llegar a una institución educativa donde le van a preguntar por su mamá y su papá y posiblemente él no lo va a tener claro. Segundo, se trata de niños que se les vulneró su derecho en algún caso, hayan sido abusados, hayan sido maltratados y van a tener que someterse a este otro tipo de situaciones. Entonces, yo pienso que bien por la Corte, porque Colombia es un país que no está preparado en este momento para esto y debería pensarse mucho más a fondo esta situación, y las parejas homosexuales si realmente pues tienen su derecho, su orientación sexual y se les debe respetar como tal, pero pienso que tampoco están preparados para asumir una paternidad o una maternidad en absoluto, sin la figura materna y sin la figura paterna. Hernando, ¿tiene alguna inquietud para esa televidente que digamos es psicóloga? Muchas inquietudes. Una, por lo menos una, y porque tenemos que darle paso a las Pero además llamadas. porque es psicóloga, es decir, decir que ¿quién dijo que los padres heterosexuales estaban más preparados que otro ser humano por la diferencia de orientación sexual? ¿Eso de dónde sale? Pero aquí no está hablando de la idoneidad, disculpa, personal, es decir, de los valores o de las aptitudes que una persona tendría para darle cuidado y amor a otra persona. No, se trata precisamente, y de pronto ella se refería a lo que el niño necesita frente a su desarrollo, no solamente físico, solo alimentación, cuidado,
sino también en el terreno afectivo, en lo social, en la capacidad Carlos, de establecer una relación, el referente paterno y materno. A ver, pero pues, no sé si Juliet continúa en la línea, nos podría dar alguna luz. Es decir, ¿usted cree que la orientación sexual del niño se puede ver definida precisamente por ser adoptado por una pareja homosexual? No necesariamente, no necesariamente. Yo pienso que, y no es que estén preparados o no preparados, sino que, a ver, en mi experiencia he visto y trabajé incluso en bienestar familiar en el ICBF y pude ver, como te digo, muchísimos casos de niños. Los abusos los traumas son indescriptibles, el sufrimiento de estos niños es muy grande. Entonces sería someterlos como a otro proceso de explicarles sí, y hacerles entender pues por qué son dos papás o por qué son dos mamás. Entonces, lógicamente preparados, me imagino, pues a nivel económico, a nivel emocional, hasta mucho mejor que una pareja heterosexual, lógicamente. Claro que sí. Pero sería someterlos pues como a otro discurso, a un discurso mucho más de grandes, de personas que lógicamente ellos no van a lograr entender en el momento, porque se van a someter a burlas, a críticas en sus instituciones, en sus colegios, con sus compañeritos, que todavía ellos no están preparados para soportar y para someterse. Muy bien, Juliet, muchas gracias por su opinión. Y vamos a hablar un poco de ese tema. Carlos, ese estrés efectivamente se puede trasladar a los niños cuando los niños son adoptados por una pareja homosexual. ¿Podría pasar eso que estaba mencionando yo pienso que Juliet desde el barrio Simón Bolívar? Está mencionando algo clave que, por supuesto, no exime. La responsabilidad que bien sea de los colegios o el Estado tendría de cuidar a sus niños, porque es que aquí se está dando por sentado como que quien dice prepárese porque los pueden intimidar, los pueden hacer bullying. Eso es una cosa que de entrada pues difiere un poco del concepto que está dando Juliet. Yo creo que el problema no es tanto frente a la respuesta social, que la va a haber. Somos seres sociales también y por supuesto la composición familiar que uno tiene pues va a ser algo que el niño solo va a empezar a comparar. Yo diría que más es las preguntas que pueden surgir en el niño. Los papás tendrían la capacidad de orientar esas preguntas. El caso acá es, y yo diría que el problema de fondo no es tanto partir de una trivialización de una conducta violenta y justificarla porque el niño tiene una condición distinta a la de los demás, lo cual es, todas las personas merecen ese respeto y sobre todo tener en cuenta esa dignidad que es innegable. Pero el punto es, ese niño va adquiriendo unas, no solamente las inquietudes, sino también unas destrezas que en este caso sí podrían estar más en riesgo a tratarse de una situación que el niño simplemente va a vivir como algo normal desde una edad temprana. ¿Cuál es el riesgo? Y en el momento de contrastarse... Cuando habla usted de riesgo, ¿cuál puede ser el riesgo? Yo pienso que el riesgo es más las habilidades sociales que el niño podría dejar de desarrollar. Si vamos a hablar no solamente no me refiero concretamente a habilidades sociales de la edad, sino a su condición familiar y social. El referente que tienen el papá y la mamá son asuntos que, siendo distintos, complementan una visión. ¿Es irreemplazable ese referente o qué? Sí, yo pensaría que sí. Es decir, no podemos decir que es lo mismo crecer en un hogar con un papá y una mamá que en un hogar con dos papás o dos mamás. Es distinto. Precisamente eso es lo que plantea la diversidad y, por supuesto, el proceso de socialización, el desarrollo psicológico, emocional, pues también va a ser distinto. Pero entonces es distinto, Carlos, y es que ahí está una contradicción muy grande de las personas que hablan, digamos, en contra. Yo sé que Carlos es respetuoso en eso, pero digamos en contra del tema de la adopción, como la flamante senadora Vivian Morales, ¿cierto? Entonces, la idea es, ¿qué hacemos con el 37 o 38% de las familias en Colombia que son monoparentales? ¿Qué hacemos? Porque también les falta un mamá o un papá. Entonces también están en falta y son heterosexuales. Y seguramente, según la tesis de Juliet, están preparados y los homosexuales no. Yo creo que hay un asunto que creo que no es de mirar quién es o quién no es si la orientación sexual sí hace daño o no hace daño. Hoy, precisamente, la Asociación de Psiquiatría Colombiana saca un comunicado y dice claramente que no tienen ningún problema y que hay dos cosas muy claras, y es que los padres homosexuales ni transfieren ni se pega la orientación y que son idóneos para trabajar. Pero más allá de eso, Carlos, lo que señala es que hay unos riesgos en la sociedad para el menor poder explicar y afrontar, ¿hasta cuándo digamos, entonces esa vamos situación? a seguir pensando, Jorge, que esos riesgos existen y entonces protejámoslos y protejámonos como seres humanos y no entendamos la diferencia y no respetemos la diferencia? En eso me da tristeza que la Corte no haya avanzado, en el sentido de decir que es para todos. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a pensar que un niño, yo los niños que conozco de padres aquí fuera,
en este país y fuera de este país, que son de padres y madres lesbianas y homosexuales, son niños que han explicado el asunto. Claro. Entonces, ¿cuál es el problema? Vamos a seguir tapando una situación. Un amigo escribe en el Twitter en este momento, de mí se burlaban por ser gordo. ¿Qué pasa si se burlan porque tengo un papá o dos mamás? El asunto es que la sociedad, como Carlos bien lo dice, somos seres sociales y qué respuesta le vamos a dar y el Estado cómo va a responder a eso. Por supuesto. Antes de continuar y antes de escuchar la respuesta, Carlos, vamos a darle paso a otra llamada. Nos están llamando al 232-5167 y están en comunicación con nosotros desde el suroeste de Antioquia, desde el municipio de Amagá. Adelante, ¿quién nos llama en este momento? ¿Aló? Sí, aló, buenas noches. Buenas noches, ¿con quién hablamos? Buenas noches. Adelante. Habla el señor, Juan Diego López. Listo, Juan funcionario Diego. de la Policía Nacional. Hola, Juan Diego, adelante. Sí, mira, bastante importante el tema. He venido viendo en los diferentes canales, en las noticias, bastante interesado en el tema de la adopción de los menores para las parejas gay. Pienso que yo felicito al ente de la justicia que dio el fallo. A la Corte en primera Constitucional. instancia. Sí. Aló. Sí, aló. Adelante. Usted está, la pregunta es muy concreta hoy en A Fondo. ¿Usted está a favor o en contra, digamos, de que las parejas del mismo sexo, las parejas gay homosexuales, adopten niños en Colombia? Sí, no, mira, la respuesta mía es muy concreta. Estoy rotundamente en desacuerdo y con todo el respeto que se merecen las parejas gay que están pues defendiendo este derecho en adoptar niños, rotundamente. Claro. Para mí estoy en desacuerdo que estas parejas adopten los niños. Niños, porque pienso que esto sí atenta contra la religión, atenta contra el mandato de nuestro Señor. Por un niño que lo adopte una pareja gay, pienso yo que su orientación puede ser fácilmente distorsionada en medida que el niño vaya creciendo. O sea, Muy yo bien. pienso que un bebé, que un niño debe de ser adoptado por una pareja representado papá, mamá. Muy bien, Juan Diego, muchas gracias por su opinión desde el municipio de Amagá. Recuerden que también pueden opinar en nuestras redes sociales en @teleantioquia, numeral A Fondo. Diego, la gente, digamos, Carlos Santiago, las personas que, algunas de las que han opinado, por lo menos este televidente, asegura o piensa que la orientación se puede ver, digamos, afectada, la orientación sexual, si los padres son del mismo sexo. ¿Podría ocurrir eso? Podría ocurrir, por supuesto, como podría ocurrir en cualquier tipo de familia en determinado momento de la vida, porque igual el proceso de identificación sexual es algo que se da pues, en el transcurso de ciertas etapas muy sensitivas en ese ¿Pero desarrollo. podrían ser más proclives si las parejas son homosexuales? Por supuesto, porque hay un referente, claro que sí. Podría ser más proclive a simplemente imitar un patrón tanto de afecto, de manifestaciones de cariño y de interacción pues, que tiene con sus iguales, ¿sí? El asunto aquí no es tanto lo de la identificación sexual, porque entonces si fuera ese el asunto, pues las parejas heterosexuales pues, también han tenido esos hijos homosexuales, pero el asunto de las condiciones en que la familia se está organizando alrededor de ese niño, dándole cuidado. ¿Por qué cree realmente que las personas pueden tener una orientación homosexual si son adoptados por una pareja homosexual? Es decir, si eso realmente influye en esa orientación del niño. Pues por supuesto que puede influir, porque estamos hablando de un referente que todo el tiempo está siendo observado y aprendido, como te lo decía, respecto al cariño. Pero el asunto ahí es que la mayoría, por lo menos de mi generación, Carlos, por lo menos de mi generación, la mayoría
somos hijos de parejas heterosexuales. Claro. Es decir, entonces, ¿qué pasó conmigo? Soy tan brutico, tan bobito, que no pude coger el referente de la identificación sexual. No, ¿Me pero entiendes? mira, O sea, tú ahorita hacías la espérate un segundo, pregunta en ese respecto- sentido yo no creo que eso sea. El chico Sebastián, que aparece en el video, con su mamá lesbiana, con su pareja lesbiana, dice, yo voy a tener una novia y soy absolutamente heterosexual, yo no sé qué va a pasar. Yo creo que es un asunto de cómo se está mirando y se sigue mirando. Mire, el señor policía habla de la religión. A mí usualmente no me gusta hablar de la religión en estos temas porque es que la religión no tiene nada que hacer. Contrario a lo que está haciendo una senadora de la República diciendo hoy que tenemos que feriar los derechos de unas personas. Yo le pregunto a Vivian Morales si los derechos de las mujeres se tendrían que feriar en un referendo. Es decir, y estoy de acuerdo con Carlos Santiago, el tema de la adopción no es un derecho, pero a la igualdad sí es un derecho. A que yo sea igual a ti como hombres, no importa si tú eres heterosexual y yo homosexual, y tenga la misma posibilidad de adoptar. Pero la discusión aquí que tenemos hace un momento con Carlos Santiago es si definitivamente esa orientación, si se ve, digamos, hay una proclividad por parte de esas personas que son adoptadas por parejas homosexuales. Por lo menos Carlos Santiago dice que puede haberla, puede existirla. Pues que uno no puede decir sí o no. Es decir, uno es, Jorge. Entonces, si uno es, está el asunto ahí. Yo no puedo decir por qué unos hermanos míos son heterosexuales y yo soy homosexual. ¿Qué pasó ahí? Por hablar de mí, para hablar en primera persona. Pero además, muchos estudios de diferentes cohortes de hijos en España, en la Universidad de Sevilla, hay un grupo de psicología evolutiva que trabaja este tema y que dicen y que han hecho estudios para decir algo cercano con el idioma y demás, que el 99% de los hijos que han crecido con parejas del mismo sexo no es homosexual. Entonces, ahí hay un asunto que tenemos que ver y no ser ciegos en ese sentido. Carlos. Eso sería pues muy atrevido decirlo, o será una afirmación muy taxativa decir que una persona es o no homosexual, porque igual es algo que, ¿Puede ser o tiene, no? sí, puede tener la atracción en algún momento de su vida y no necesariamente solo vaya Bueno, pero hace un momento estabas diciendo que puede exacto, puede haber una tendencia, por supuesto, porque hay un una referente. mayor tendencia. Sí, podría decirse, o sea, los estudios realmente han sido muy limitados al respecto. Y hay estudios que tienen como muestra 40 personas en comunidades muy Claro. establecidas y muy concretas de personas que viven de una manera u otra. Aquí el asunto tiene que ver con lo que ahorita explicabas acerca de ese 35, 37, 39% que haya de hogares monoparentales. Es exactamente lo mismo. La situación que está ocurriendo en la identificación del niño que ha crecido sin papá o sin mamá es la misma situación que podría darse en una pareja monoparental, al haber la ausencia de uno de los dos modelos, ¿sí? De lo que está pasando en la familia en Colombia, al tener esa figura y recientemente pues, el caso se refiere más a la ausencia del padre. ¿Qué puede pasar entonces en el caso? Usted no está de acuerdo con la adopción de parejas del mismo sexo, pero ¿qué puede pasar en el caso hipotético de que la Corte en un futuro vuelva a debatir el tema y definitivamente abra la posibilidad de que en todos los casos se pueda permitir esa adopción? Pues yo considero que la situación sería igual y sobre todo pues, más delicada en este caso, teniendo en cuenta que es el Estado o la ley de las que se han abierto, dejando nuevamente desprotegido al niño de tener esa familia que es el referente que él necesita para su desarrollo. Porque Pero lo que está ocurriendo ahora... tener niños con perdona, familias es lo que está ocurriendo en institucionalizadas este en momento. ICBF hasta los 18 años, que salgan a la calle, Carlos, a ser delincuentes, como lo he visto aquí en el lugar donde están institucionalizados los niños, que salen a los 18 años. Mira, en la discusión de la semana pasada, de hace unos días, el ICBF saca unas estadísticas y dice hay 106.000 niños en posibilidad de adopción. De esos 106.000 niños en Colombia, porque además ha ido bajando la posibilidad de adopción por parte de las parejas heterosexuales o de las personas solteras. De esos 10.700 o 10.600 algo son de difícil adopción. ¿Qué quiere decir que son de difícil adopción? Que muchos de esos chicos tienen ya 14, 15, 16 años, 13. Tú eres familiólogo y sabes del asunto. Estos chicos a los 18 años salen y nadie les va a responder, porque el Estado tuvo hasta los 18 años. Es la opción. Entonces, Pero claro, es un entonces problema preferimos social, que es decir, es un claro. problema que no se va a resolver simplemente porque se le da la posibilidad a los homosexuales de que Pero tengan claro la- que se tengan la adopción. resolvería un problema ¿Por qué social. se resolvería? Claro, porque hay más posibilidad de que menos, no se va a resolver del todo, y los problemas que tiene este país nunca los vamos a resolver del todo, pero se va a resolver en la medida de que muchas más opciones de posibilidad de adoptar existan. Entonces, si en vez de tener 10.600 niños, que tuviéramos 8.000, pues es menos. Y Eso es sería menos como un la experimento posibilidad. social. Me da esa impresión. O sea, cómo experimentar con alguien que está en plena etapa del desarrollo, que es garante de unos derechos y que se le tiene que defender los derechos desde la Constitución,
haciendo algo así como un experimento social como lo que tú planteas, simplemente porque y sé que es una situación bastante grave, es que el problema de fondo es el abandono, el problema de fondo son las situaciones en las que los niños llegan. Exactamente, muchas veces ni siquiera hay una familia cuando ocurre esto, sí, son situaciones... O un papá, una mamá o dos papás irresponsables. Ni siquiera muchas veces existe eso, Claro, ¿sí me entiendes? pero O sea, muchas veces son simplemente situaciones o de prostitución, de droga, de explotación sexual y demás, ¿Y de dónde venían que terminan en esa situación. situaciones de prostitución, de explotación? Es que yo estoy de acuerdo contigo en que ese es el problema de fondo. El problema de fondo es la situación en la que están Pero los no niños. estás de acuerdo en que la adopción homosexual sea Creo realmente que la no tiene solución nada para que el ver tema. con esto, no tiene nada que ver con una solución. Muy bien, tenemos una llamada desde el sur del país. Andrés nos llama desde Pasto. Andrés, buenas noches y adelante gracias por estar con A Fondo y adelante con su opinión. Gracias, muy buenas noches para todos. Un saludo para los panelistas. Espero que me estén escuchando muy bien. Perfecto. Para ti, Jorge, también buenas noches. Y pues nada, yo soy un hombre homosexual. Tengo un hijo de 10 años, un hermoso hijo de 10 años. Tengo un hogar monoparental. Y pues realmente, escuchando las posiciones, pues, en primera instancia, pues, obviamente estoy de acuerdo con la adopción por parejas del mismo sexo. Es una necesidad en derechos que tenemos los hombres y las mujeres homosexuales. Me preocupa un poco los planteamientos del señor Carlos Santiago en la medida que él está de alguna manera pues embolatando el tema de familia, ¿no? Porque la familia no solamente la conforma un hombre y una mujer, hay nuevas tipologías de familia que nos estamos constituyendo, que existimos en Colombia y en el mundo. Entonces los padres solteros no somos familia, o las madres solteras no son familia, me lo pregunto. Creo que el tema de valores, si bien es cierto, eso viene desde las herencias de nuestros padres y madres heterosexuales, porque los hombres homosexuales o las mujeres homosexuales no pueden también generar escala de valores, o porque no pueden dar valores a sus hijos. En este caso, pues hablo personalmente por mi hijo. Mi hijo tiene una escala de valores muy importante, grandísima, a sus 10 años, hace una comprensión hermosa de la homosexualidad y del respeto por la homosexualidad. Habla de sus amiguitas, inclusive habla de las niñas que le gustan. Entonces, definitivamente, el hecho de que yo sea homosexual no influye para nada en la orientación sexual de mi hijo. ¿Y en algún momento usted se ha sentado con su hijo y ha hablado de esta situación o todavía está muy pequeño para hacerlo? Totalmente, él comparte con mis compañeros y amigos homosexuales, él habla con mis amigas homosexuales, identifica a las personas transgénero, inclusive, de hecho, yo conozco personalmente a Hernando y Hernando conoce a mi hijo, es un sujeto muy abierto y muy respetuoso del tema de la homosexualidad y no afecta para nada que su papá socialice con otros hombres homosexuales o hable del tema abiertamente. En el colegio, pues de hecho aquí en la ciudad yo soy visiblemente homosexual y mi hijo estudia en un colegio católico. Por supuesto. Entonces no tengo ningún problema inclusive ni con el tema de la religión. En el colegio somos muy respetados y respetan mi derecho pues a ser homosexual y nunca los padres me han acusado o me han negado la posibilidad de que mi hijo estudie en ese colegio. Muy bien, Andrés, gracias por su llamada desde Pasto. Nosotros tenemos que ir a una pausa rápidamente, pero ya regresamos con Carlos Santiago y con Hernando analizando este tema de la adopción gay en Colombia. Ya regresamos en A Fondo.
La adopción por parte de parejas homosexuales no solo es controvertida y debatida por la sociedad, sino por la medicina, la psicología y hasta la ciencia. Hace unos días se dio a conocer un estudio de la Universidad de La Sabana, en donde el doctor Pablo Arango, profesor asociado del Departamento de Bioética, argumenta que las personas homosexuales y lesbianas tienen comportamiento que se aparta del común, lo que constituye de alguna manera una enfermedad. Sobre las adopciones homoparentales señaló además que los niños criados por homosexuales presentarían baja autoestima, estrés, inseguridad respecto a su vida futura en pareja y tener hijos, trastornos de la identidad sexual, rechazo del compañero o compañera del progenitor homosexual como figura paterna o materna, trastornos de conducta como drogodependencia. La psicóloga Laura Gómez aseguró que aunque los niños criados por parejas heterosexuales también pueden sufrir trastornos, los pequeños adoptados por parejas gays son más propensos a estas dificultades. Digamos que también algunos niños pueden presentar dificultades cuando los padres son de diferente sexo. Pero ¿qué es la diferencia? Que entre los mismos sexos hay mayor prevalencia. No quiere decir que no exista o que no pueda pasar, simplemente que la prevalencia es mayor, porque los niños necesitan, digamos, un acompañamiento de los dos roles, femenino y masculino. ¿Qué es lo que pasa? Que está comprobado científicamente que el cerebro del hombre y de la mujer cumplen funciones totalmente diferentes. Necesitamos saber quién es femenino y quién es masculino, porque si no se va a ver como alguna distorsión o no va a haber diferencia entre estos dos géneros. Por su parte, la médica sexóloga Carolina Londoño fue contundente al decir que la homosexualidad no es una enfermedad. Hoy en día no se considera que la preferencia genérica sea una enfermedad, una patología, sino que se considera que es una condición de vida, una condición humana, que hace que los seres humanos seamos absolutamente diversos y que hace que esa riqueza erótica y esa riqueza sexual que toda la humanidad tiene no tenga por qué satanizarse. Incluso aseguró que los menores adoptados por parejas del mismo sexo no necesariamente están expuestos a la homosexualidad. No tienen la condición de que se les va a pegar, de que van a sufrir, es decir, la buena condición de ser padres o madres no depende de la preferencia genérica. Desafortunadamente conocemos muchos casos de padres y madres heterosexuales que no son los mejores papás. No pudiéramos decir que la condición homosexual hace que no puedan ejercer una excelente labor como tal. No es el ejemplo lo que hace que seamos o que tengamos una condición homo o heterosexual. Es ese sentir personal, íntimo, la percepción subjetiva de sentirnos atraídos eróticamente y afectivamente por personas de uno u otro género. Desde el punto terapéutico, el experto en familia Fernando Vélez manifiesta que en este tipo de adopciones se debe tener en cuenta es al menor y a sus derechos, ya que estos deben prevalecer sobre el deseo de paternidad de una pareja gay. Primero el niño, que es el más débil, es a quien hay que proteger, y en todo este debate indudablemente se ha querido priorizar al adulto y se habla de discriminación y se habla de los derechos de los homosexuales y no se habla tanto como debería ser del derecho del niño. Más bien se está discriminando al niño porque no se le está dando la posibilidad de que tenga un papá hombre y una mamá mujer. En Colombia, la cantidad de parejas heterosexuales bien conformadas como familia que están a la espera de un niño o varios niños para adoptarse es enorme, es enorme. En mi entorno hay por lo menos 4 familias bien conformadas esperando hace más de un año recibir un bebé en adopción. Según cifras del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, durante el año 2014, 584 niños fueron dados en adopción a familias colombianas y 564 a familias extranjeras para un total de 1.148 niños. Hasta el 31 de diciembre del año anterior, se encontraban en lista de espera de adopción 289 familias residentes en Colombia y 2.815 residentes en el exterior, para un total de 3.104 familias. A Fondo intentó contactar al ICBF para conocer las cifras de peticiones de adopción por parte de parejas homosexuales y si alguna de estas están en listas de adopción, pero no hubo respuesta. Mientras tanto, Colombia sigue polarizado y el debate continúa en A Fondo.
El debate continúa y también el debate está candente en redes sociales, donde en este momento los seguidores de @Teleantioquia numeral a fondo están opinando sobre este debate, precisamente el de la adopción gay en Colombia y la decisión tomada por la Corte Constitucional la semana pasada. Angie Aristizábal dice: no a la adopción entre homosexuales, venimos de un padre y una madre. John Gómez dice, presidente además de la Asociación de Psiquiatría de un municipio, dice: niño paternizado por una pareja homosexual entrará en conflicto en sus relaciones personales con otros niños. Maritza dice: el niño necesita los dos roles, hombre y mujer. Esas son algunas de las opiniones que en este momento estamos teniendo en Twitter, y recuerden que también nos pueden llamar a la línea telefónica 232-5167. Precisamente estábamos analizando, Hernando, antes de entrar a este bloque, ese estudio de la Universidad de La Sabana, un estudio que fue enviado a la Universidad de La Sabana a la Corte Constitucional para que fuera tenido en cuenta en esta sentencia que profirió la semana pasada. Y entre ellos dice, por ejemplo, que rechazando de alguna manera el tema de la adopción entre homosexuales, dice que hay una clara tendencia entre esas parejas a una alta promiscuidad y a que sus uniones sean de hecho, sean con legalización como unión civil, como matrimonio en los países, y también parejas que son menos estables, fieles y duraderas que las heterosexuales. Esa era una de las críticas que hacía ese estudio. Pues yo creo que si se está criticando que las parejas homosexuales hemos de hecho, pues denos el derecho a casarnos. Y entonces nos casamos, ¿cierto? Como hay muchas parejas pero aquí. Lo que está criticando aquí es la actividad, el comportamiento sexual riesgoso que puede significar. Pero ya voy para allá, o sea, dice que las parejas son de hecho y que entonces somos promiscuos. Entonces lo gay es malo, lo homosexual es malo, entonces cuidado. Entonces la gente disfrazada de lo políticamente correcto lo que está diciendo es: ustedes siguen siendo enfermos, hay que apartarlos porque le ven todos estos peros al asunto. Pues lo que responde Jorge, claro, el estudio de la Universidad de La Sabana es que se tuvieron que retractar y tuvieron que quitar el estudio y tuvieron que decirle a la Corte que ni lo tomara en cuenta. Es decir, estaban hablando desde unas investigaciones de un pastor Mark, no sé el apellido en este momento, no lo recuerdo. Unos estudios científicos realizados entre 1965 y 1995. Ajá, bueno, ellos se refieren, ¿cómo se refiere Vivian Morales al tema desde la mirada de unos pastores? ¿Ese riesgo puede existir? Yo no estoy tan seguro de que se haya retractado a la universidad, no sé, yo me retractó imagino que fue un problema de públicamente. interpretación o de, No, se o de retractó una totalmente mala y explicación de la idea, que eso no estoy del todo pues, enterado, pero sí hay estudios muy serios, como por ejemplo el de la Organización para la Sexualidad y las Prácticas Sexuales en Estados Unidos, que es un estudio reciente que dice que el número de compañeros sexuales en el último año en las parejas heterosexuales es de 1,2, mientras que en las parejas homosexuales es de 8. Estamos hablando de 8 parejas al año contra 1,2 de los heterosexuales. El número el número promedio de compañeros sexuales en la vida en el heterosexual es de 4, mientras que en el homosexual es de 50. De pronto a eso se refiere un poco un ambiente y un comportamiento sexual que no solo es riesgoso para quien lo vive y quien lo decide, sino también para el entorno que lo rodea. Es que la sexualidad no es un asunto meramente personal. ¿Y usted cree efectivamente en estos estudios y efectivamente pues estamos hablando de estudios, ¿no? Estamos hablando de estudios porque yo creo que también ¿Y eso puede influir? Por supuesto que puede influir. Si es el comportamiento personal que está en lo sexual, y es como decir que la sexualidad de quien lo vive no va a impactar en una práctica de cuidado, en una práctica de crianza, ¿cierto? Sí. ¿Dónde está la formación integral de esas personas? ¿Dónde están los valores? Es decir, a mí me están diciendo, usted como es un hombre homosexual es promiscuo, es prostituto, usted se acuesta con 50, ¿cierto? Yo quizás me acueste con más, pero es que yo no estoy casado, pues es que eso es lo de menos, es dónde está su vida y dónde está el asunto de su vida. Mire, yo creo que tenemos que dejar de mirar esto con los ojos de la moral y mucho menos de la moral religiosa. Estamos hablando de hechos concretos, no estamos hablando de la moral. Estamos hablando de una cantidad de compañeros sexuales en un tiempo determinado. Los BTRs, el experto en familia dice que hay una cantidad de parejas esperando adopción de parejas heterosexuales. Por favor, le invito a que vaya a las estadísticas que da ICBF, no yo, ICBF, y está diciendo lo que está pasando con las parejas y lo que se está dando. Pero la otra cosa, Jorge, perdóname un segundo, es que de lo que señala Carlos, definitivamente esa inestabilidad, digamos, de alguna manera, en las parejas homosexuales que está por lo menos pero es la misma inestabilidad de los heterosexuales. No es la misma inestabilidad. Por favor, hablemos hoy de las relaciones entre... Es que lo que pasa es que las personas que están en contra siguen viendo la sociedad de hace 50 años y nos quieren devolver al oscurantismo. Perdón un segundo, porque ahora sí tenemos que tener claras ciertas cosas. El asunto es
Pregunte, yo soy profesor universitario hace 20 años. Por supuesto. Miren a los estudiantes de la Universidad de Antioquia hoy o mírenlos en cualquier universidad las relaciones que tienen. Y yo no estoy diciendo que son malos, que son sucios, y son heterosexuales. Y es decir, yo creo que el asunto no se puede centrar ahí. Creo que hay valores, que hay principios, que hay asuntos. Pero si yo sigo viendo como malo el tema, pues lo voy a seguir viendo con los ojos de la religión. Respetable la religión, pero no es ahí. No sé por qué está hablando de la religión. Yo espero... Perdona, Hernando, pero no... Porque lo hablaron un en los invitado BTRs. simplemente que dijo, él no han hablado en ningún momento pero de los ¿cuáles BTRs? son los Bueno, estudios no sé. basados de la Universidad de La Sabana? Mira la bibliografía, a ver quiénes lo hacen. Pues mira, y el estudio, por ejemplo, sepas el que estudio la de Universidad de La Zulins- Sabana se retractó, no quiere decir que no se haya retractado. El estudio de Zulins es un estudio que es basado en la encuesta nacional de salud de los Estados Unidos, Sí, que toma pero como ¿quién muestra lo hace? 200.000. Pero eso ¿Quién lo simplemente... hace, Jorge? Claro, porque es que Carlos? mira, también Hernando, una cosa. La concepción que se tiene en la familia, que es precisamente la que se quiere restituir concepción de nuevamente papá y al niño. mamá. Sí, es cierto que puede que la religión, la iglesia o quien sea más enfático en las ventajas y en los beneficios que traería eso para la formación del niño. Pero, porque fue la Carlos, Universidad de La Sabana la que habló de un asunto que se retractó. seguramente lleva mucho tiempo hablando y que según entiendo habla de los factores que inciden en el desarrollo de la identidad sexual de los niños. En algunos momentos uno tendría que decir que ninguna persona homosexual ha atravesado por un trastorno, bien sea de ansiedad Como o los una heterosexuales. situación. Exactamente, pero Seguramente no que podríamos muchos decir, heterosexuales han atravesado Hernando, pero por no podríamos decir que yo no he todos los atravesado por homosexuales han trastornos. tomado la decisión tranquila, libre y madura de ser homosexuales. Mira, yo también Tú tomaste soy educador, No, soy perdóname educador y un trabajo con segundo. muchos No, adolescentes. espérate, Perdona, no dejemos pasar el no, asunto. déjame terminar la idea porque tú estás hablando tomaste de la moral. Nosotros estamos hablando de la moral. Estamos de ser hablando heterosexual. simplemente... ¿Tú tomaste la elección de ser heterosexual? Es algo que es no solamente el resultado de la formación con mis papás, sino que también en un momento de identificación sexual tuve que haber tomado Tú te decisiones, por sentaste y supuesto. dijiste, yo, Carlos Santiago, soy heterosexual. Pues mira, te digo una cosa, esos son asuntos que pasan de manera tan íntima y tan... Como yo ser homosexual, Pero Carlos. Por mira, Dios. estamos hablando de casos, a eso me refiero precisamente. No podemos decir que todos los homosexuales han tomado la decisión o simplemente han asumido su homosexualidad como algo que viene desde su nacimiento. Eso sería muy taxativo afirmarlo, no podríamos decir eso. ¿Y los heterosexuales sí? Exactamente, es que a eso me refiero precisamente. Lo que yo estoy diciendo aquí es que hay asuntos que tienen que ver con la formación, ¿sí? Que tienen que ver con unas decisiones y con decisiones también de la voluntad que ocurren en algún momento dado. Si no se le da la libertad a ese niño, teniendo esos dos referentes, entonces esos procesos de individuación, de independencia y por supuesto también de identificación van a ser más complejos. O sea, si estamos hablando de diversidad, que es una de las cuñas que siempre ha usado pues, todo ese tipo de movimientos que abogan por esos derechos de los homosexuales, yo no veo diversidad en una pareja de hombre con hombre. Es decir, si la diversidad es precisamente lo que forma la libertad y la conducta de una persona, porque entonces no garantizarle a ese niño que crezca en un hogar diverso, si se podría decir, donde hay un papá y una mamá que lo forman no solamente en un referente y en un ejemplo, sino también en un tono de voz distinto, en un trato distinto. Pero hay estudios que demuestran efectivamente, lo contrario. Carlos, que la orientación sexual y que, digamos, de alguna manera ese hábitat donde se desarrolla el niño puede haberse influenciado por esos padres homosexuales. Hay estudios que puedan precisamente pues sí, hay algunos eso. datos acerca de eso, sobre todo hay algunos datos que en los que, por ejemplo, cuando se trata de hogares que han adoptado hijos, hogares homoparentales, y se ha dado, por ejemplo, la tendencia que cuando los niños empiezan a reconocer que hay en su entorno hay padres y hay madres, y ellos empiezan a llamar a uno de sus dos padres, en este caso cuidadores, como padre o madre, pues inmediatamente los adultos entran a aclarar, no, es que tú no tienes papá y mamá. Es decir, es una tendencia del niño a reconocer que hay un papá y una mamá en su entorno. Cuando el niño trata de vivir y de hecho, pues yo creo que es algo tan íntimo y tan en el fondo, que en qué momento el niño se da cuenta que la mamá o el papá, o sea, es un proceso tan profundo. Pero a ver, entonces el 40% Que en este caso de sería el las adulto, familias homosexuales, que impone impone el alguna forma 40% de las ese- familias heterosexuales de este país, entonces, ¿cómo explica Hernando, que no esté la mamá o que no esté el papá? Me da pena un momento, los interrumpo, porque sí tengo a Diana Mejía desde Envigado esperando hace un rato en la línea. Y Pero vamos a quiero la darle palabra paso. enseguida. Por supuesto que sí, Hernando. Diana, adelante, muy buenas noches y gracias por estar en comunicación con Afondo y Teleantioquia. Hola, muy buenas noches. Buenas Muchísimas noches, gracias por dejarme participar. Claro que sí, Diana. Estaba Adelante. desde hace rato. Qué pena con usted.
Muchas gracias, un saludo a todos. Muy bien, adelante con su opinión, Diana. Bueno, yo soy criada por una pareja heterosexual clásica, de esas que está llena de tabús, de esa que ante la sociedad era supuestamente perfecta, pero dentro de la casa era un caos, era, digamos, promiscuidad de parte de mi papá, drogadicción, mi mamá permisiva, un montón de problemas sociales que están debajo de la cobija. Yo me crié totalmente cegada, como pues por la sociedad, juzgada. Fui muy calladita hasta que fui adolescente y pude abrir la boca, ¿cierto? Yo en este momento, afortunadamente, pues llevo más de 15 años por fuera de mi casa y mi papá y mi mamá ya no están juntos. Pero te lo juro que desde que escuché el tema de que si era posible que una pareja homosexual pudiese adoptar un niño, yo creo que yo me hubiera metido en una familia totalmente a ciegas con tal de estar lejos de mi familia heterosexual, ¿cierto? Yo prefiero, digamos, yo en este momento tengo una pareja, mi pareja es heterosexual, pues yo soy heterosexual, pero estamos tratando de estar juntos siempre de hablar, siempre de criar a nuestro hijo de una manera clara. Por Nunca supuesto. se le hablan con cosas pues que nada que ver. La sociedad de Colombia no está preparado para tener una adopción homosexual, Muy bien. de una pareja homosexual, pero entonces si no es ya, ¿cuándo? Si no es ya, ¿cuándo es? Cuando dejemos que nuestros hijos estén solos, criados por las abuelitas, criados por la familia que no tiene nada que ver, mientras la pareja o mientras nuestros esposos están en otros lados, en otras casas, Por supuesto. mientras no tenemos comida dentro de la casa, mientras tenemos un montón Claro, de Diana. tabús y bobadas, ¿cierto? Porque es que eso es como lo que la sociedad común y corriente nos ha enseñado. Perfecto, Diana, se nos está acabando el tiempo. Sí. Tenemos que redondear aquí. Muchas gracias por su opinión y su comunicación con Teleantioquia. Sí a la adopción. Estoy totalmente de acuerdo. Planteo algo. La sociedad colombiana está preparada para este tema. La sociedad colombiana está preparada para la adopción entre parejas del mismo sexo. Pero déjame retomar algo, porque es que yo... Bueno, yo creo quiero, que sí habías quedado con una inquietud antes de la Mira, la respuesta. insistencia y la insistencia Sí. y la insistencia de muchos es el referente masculino o el referente femenino. Si sabemos un poquito de psicología y si hay psicoanalistas en este país, que en este país los hay, el referente no tiene que ser un hombre o una mujer ahí. Es que el referente se da en una sociedad y se puede dar en otras figuras. Por supuesto. El abuelo, el tío. ¿Cómo explicarle a un hijo, a una persona adoptada, a un niño, que efectivamente sus padres son homosexuales? ¿Cómo explicarle para evitar precisamente esa confusión, de pronto evitar una ¿Cómo se situación explica, complicada Jorge, que en el colegio, en una madre soltera sus o en amigos? una madre cabeza de hogar que su papá no está? Por Claro, supuesto. que ellos tienen que recibir los estudios, contrariamente a lo que se ha Pero dicho. digamos en una sociedad con tantos tabúes, con tantos, digamos, tan conservadora, Jorge, ¿cómo lograr eso? la persona que acaba de llamar ha dicho claramente los estudios de Virginia Gutiérrez de Pineda, que me sorprende que familiólogos no lo sepan. Es decir, ¿cómo es posible que no se tenga en cuenta todo lo que Virginia Gutiérrez de Pineda, siendo una antropóloga, trabaja sobre el tema de familia, diciendo es que los papás tenían a la señora y pone sobre todo en el complejo cultural antioqueño un asunto muy claro de la promiscuidad de los hombres y de los hombres toda la vida? Entonces a mí no me vengan con ese cuento, Pero eso hablan de los porque además es un heterosexuales como si estuvieran perpetuando y aceptando ese tipo de prácticas. Pero lo aceptan. No, pero Las eso es mujeres algo- lo aceptan. Pero eso no tiene absolutamente por nada que ver muchos con lo años. que estamos Pero hablando. por favor. O sea, estamos ¿cómo no diciendo, lo- estamos cómo no hablando va a de ser problemas del afecto de las referente? personas, El decisiones afecto. Pero tú equivocadas crees que yo no puedo toman. dar afecto Y tú a estás un diciendo hijo como o a si, una persona. como si la familia homoparental fuera a resolver esos problemas. No, son problemas jamás. humanos, son problemas Pero de las conductas de las somos tan personas. iguales que somos tan iguales que están los defectos con ustedes. Hay tan estilos, hay iguales- estilos de vida que hacen No, más no, no. propensos a ciertos comportamientos Ningún sexuales. estilo de vida. Mira lo que acaba de decir esta televidente. Un papá que había violencia, que había no sé qué. Si vamos a Entonces, es entrar lo en casos, mismo. si vamos a entrar en casos, hay muchos casos también, Claro, Hernando, en donde pero se hay habla muchos casos de padres familias y que al madres igual estuvieron formadas respetuosos, por parejas homosexuales homoparentales. y que lamentan Pero- también eso. Y pero, aquí no vamos a entrar en los casos Carlos porque es que Santiago, son somos tantos tan los iguales casos. que hasta en lo sucio nos parecemos a los heterosexuales. Somos Entonces seres no me humanos, vengas con Hernando, eso. somos Somos seres seres humanos. Por eso- Entonces por no eso nos precisamente no comparen podemos por desviar la lo bajo. atención. Señores, muy No bien. hay que comparar por lo bajo. Tenemos otra llamada en este momento y tenemos que darle paso también a estas llamadas. Laura Chaparro nos llama también en este momento y está en línea con A Fondo. Laura, adelante con su opinión, por favor, muy corta, que ya estamos llegando al final del programa.
Hola, buenas noches. Buenas noches, Laura. Estoy llamando en nombre del Semillero de Investigación en Derecho de Familia de la Universidad de AFIT. ¿Sí? Y tengo varios argumentos por los cuales desde el semillero y la investigación que hemos realizado consideramos que la adopción debe ser aprobada. En primer lugar, me gustaría recordar que la misma Corte Constitucional ha afirmado que las parejas del mismo sexo también constituyen una familia. A través de diversos pronunciamientos ha afirmado que la opción sexual no decide la idoneidad para adoptar, ¿cierto? Creo que debería haber congruencia entre los argumentos que la Corte Constitucional ha dado a través de sus pronunciamientos y la igualdad que tienen estas parejas que, como ya mencioné anteriormente, también constituyen una familia, porque la misma Corte lo ha dicho. Entonces, consideramos que la cuestión es que el Estado debe implementar campañas de educación para la población, para aceptar la diversidad y la diferencia en diferentes instituciones, por ejemplo, cárceles, colegios. Creo que es una obligación que el Estado tiene en favor de las minorías y que las mayorías deben participar activamente para promover políticas estatales que permitan reforzar las competencias sociales, para permitir que estos niños puedan ser adoptados. Me gustaría terminar mi intervención con cifras que para la juventud no son muy alentadoras. Una sola cifra, Laura, por favor, que ya vamos a llegar al final. Sí, claro, de acuerdo con la UNICEF, Muy corto. 19.000 niños mueren de hambre diariamente. ¿Por qué no permitirles a estos niños la oportunidad de vivir en una familia? De compartir con padres y madres que, si bien no son del mismo sexo, pueden brindarles amor. Laura, muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias por estar en línea con A Fondo. Hernando, quería redondear, creo que también es un asunto de un estudio de AFIT, de estudiantes del Semillero de Derecho de Familia de AFIT, que han hecho varias cosas al parecer en los estudios y han hecho comparaciones. Yo creo que el asunto no es, mira, Carlos, cuando a mí me dicen que es que los homosexuales son mejores, yo peleo. Yo no soy mejor que nadie. Somos seres humanos iguales en lo difícil y en lo feo, digamos. En ese sentido somos iguales. Y todas las familias y todo lo demás tenemos, todos los grupos familiares tenemos. Pero yo no sé por qué la terquedad, yo no sé cómo llamarlo, de querer, no de tu parte, pero de la parte de gente que está diciendo no a la adopción, de querer pensarnos hace 50 años, hace 100 años, con el mismo tipo de familia, cuando ocurrían y ocurren tantas cosas. No, pero eso no es una cuestión de... Es que, mira, tú le llamas eso terquedad. Ahorita hablan de que eso es una posición conservadora. No es así. Cuando se tiene en cuenta el derecho primordial del niño, es algo que no puede ser superado por el deseo o simplemente por el pedido o por la demanda de un adulto. Eso simplemente, yo creo que en esto se resumiría el problema de fondo. O sea, no hay derecho, o sea, el derecho que prima es el derecho del menor. Sí, exacto, Hernando. Una idea corta para redondear. Pero y luego, Carlos. el derecho del menor no es a tener una familia, sí. ¿Qué tipo de familia? No podemos seguir siendo la que ustedes dicen, ni la que Vivian Morales dice. La familia que perdió. ¿Qué vamos a saber cuál familia perdió? Es decir, un papá o una mamá o dos papás o lo que sea. Pues mira, es si que no fuera por ese hombre y por esa mujer, no existiría ese menor. Creo que tengo que despedir en medio de este debate. Carlos, muchas gracias por estar con nosotros. Hernando, muchas gracias por estar nuevamente en A Fondo. A ustedes, muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias por sus opiniones en @teleantioquia numeral A Fondo y también por haberse comunicado con la línea telefónica. La próxima semana, otro tema de interés en Teleantioquia. 30 años conectados con el departamento. Muchas gracias por estar con nosotros. Feliz noche. La Corte Constitucional se pronunció sobre la adopción gay, uno de los temas más álgidos que se haya debatido en Colombia recientemente. Finalmente, el alto tribunal aceptó la adopción siempre y cuando en la pareja esté el padre o la madre biológica del menor adoptado. Por eso queremos saber si usted está de acuerdo con la adopción gay. Para ello tiene a su disposición la línea telefónica 232-5167, así como la línea telefónica 018 5150
15 y además también puede hacerlo en nuestras redes sociales @teleantioquia /afondo. Para hablar entonces de este tema de la adopción gay hoy en A Fondo nos acompaña Hernando Muñoz, trabajador social, especialista en familia y doctor en perspectivas de género de las ciencias sociales de la Universidad Complutense de Madrid, además activista LGTBI, actualmente vicedecano de ciencias sociales en la Universidad de Antioquia. ¿Cómo está, Hernando? Bien, Jorge, buenas noches a usted y a los televidentes. Muchas gracias. Está también con nosotros en A Fondo Carlos Santiago Cano. Él es profesional en desarrollo familiar, terapeuta y además cursa una maestría en familia y es padre adoptante. Hola Carlos, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Fernando? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, gracias. Para arrancar, ¿de acuerdo o no con la sentencia proferida por la Corte Constitucional la semana pasada, Hernando? De acuerdo. Yo creo que son pasos que se van dando en un país tan difícil y tan incoherente moralmente, ¿cierto? Entonces, de acuerdo, en el sentido de que la Corte nos ha ayudado a dar muchos pasos a varias minorías. Hoy, por ejemplo, se hace un llamado muy importante con el tema de discapacidades. Entonces, yo quedé muy contento. Creo que llegamos a un punto. Hubo personas que no quedaron muy de hay acuerdo. Mucha gente que fue un sabor agridulce, digamos, porque fue una medio decisión salomónica la adoptada por la Corte. Claro, pero para mí es un avance. Para mí es un avance que nos mantengamos. Para mí es un avance que los padres, así sean los padres biológicos, tengan esa opción. Y lo digo por el caso tan conocido en Antioquia de Ana y Verónica, las dos madres lesbianas, que me parece que han dado una lucha ejemplar para este país, con un respeto impresionante y que tienen dos hijos maravillosos que están creciendo a su lado de una manera encantadora. Entonces yo creo que está bien. Yo siento que tenemos que ir paso a paso y que quisiéramos más. ¿Quién no quisiera más? Pero en ese sentido... Un tema tan polémico como la adopción por parte de parejas homosexuales. Estos dos jóvenes tienen algo en común. Ambos son gay, pero uno de ellos se opone tajantemente. A una mujer no la va a reemplazar pues un hombre, menos una madre, una figura materna. Lo otro es de que, o sea, el niño a medida que va creciendo va a ir haciendo preguntas, pues uno que le va respondiendo. Ya, quién es la mamá, quién es el papá. El niño va a preguntar que por qué tiene dos papás. Ya, porque nunca va a tener la mamá, como cualquier otro niño. El otro es Sebastián Villalobos, un bogotano que publicó en redes sociales este video en donde manifiesta sentirse orgulloso de tener dos mamás lesbianas y relata la convivencia que tienen junto a dos hermanos pequeños. A los 11 años, a punto de cumplir 12, por curiosidad le pregunté a mi mamá que si a ella le gustaban las mujeres. No me pregunté por qué lo hice porque la verdad es que ni me acuerdo. Sinceramente no tenía ningún argumento para hacer esa pregunta, ni menos de esa manera tan directa. Porque en todo lo que llevaba de vida y hasta ahora, jamás he tenido que ver a mi mamá besando a otra mujer. Y la verdad es que tampoco me molestaría. Ella podría besar a su pareja y para mí sería tan normal como si ella me viera besando a mi novia, en caso de que tuviera una, claro. Cuando le hice esta pregunta a mi mamá, las lágrimas empezaron a correr por sus mejillas como si algo malo le hubiera dicho. Y entre lágrimas me contestó que sí. Inmediatamente y por el ambiente tan emotivo, yo también empecé a llorar. Pero no porque me pareciera una tragedia o algo por el estilo lo que me acababa de decir mi mamá, sino porque sentía que mi mamá justo en ese momento estaba dando un paso grandísimo para que la confianza entre ella y yo mejorara. No soy homosexual, nunca he tenido ningún acercamiento homosexual y la verdad es que tampoco me da curiosidad. Tengo amigos homosexuales, en mi familia hay homosexuales, mi mamá es homosexual y a mí no me importa. Esta es mi familia. ¡Mami! ¡Valles! Míralo, está sonriendo. Ay, no. Ay, ¿por qué? Ay, ¿por qué haces eso? Juan, ¿tú cómo te sientes teniendo dos mamás? Más allá de posturas y argumentos, solo quedan interrogantes como si son o no convenientes las adopciones por parte de parejas homosexuales, si afecta o no el desarrollo de los menores y si en realidad un país como Colombia está preparado para aceptarlo. Muy buenas noches y gracias por estar conectados con Teleantioquia y con A Fondo. La semana pasada... Desde la Constitución Política, en el artículo 42, que establece cómo se forma la familia en Colombia, por vínculos jurídicos y por vínculos naturales. Allí se incluye la adopción como una forma de crear familia en Colombia. Cuando existe un hijo menor de uno de los cónyuges que no es del otro, o cuando existe un hijo menor que es de un compañero permanente que no es del otro, ¿sí? Entonces, en ese caso, se permite que el otro pueda adoptarlo. Pero allí no se dijo que se permitía la adopción de parejas del mismo sexo. No lo dice la ley. No es permitido que una pareja del mismo sexo adopten niños en Colombia, excepto que uno de los niños sea hijo de alguno de los dos.
Por su parte, mientras unas parejas gay luchan por adquirir el derecho a la adopción, A Fondo conoció la particular historia de dos importantes empresarios homosexuales que hace 5 años se hicieron novios y hace 3 se casaron en Lima, Perú. Uno de ellos está en contra de la adopción homoparental. Me parece que no. Yo pienso que vivir en familia es muy agradable, tener un papá, tener una mamá, poderlos presentar en público. O sea, vivimos en una sociedad y dependemos de esa sociedad. Eso es algo muy claro que necesitamos. Muchos querrán hacerlo, pero hay que ver que es un mal para la persona con los años posteriores. El niño, porque de todas maneras no se va a ver identificado, un papá hace mucha falta y una mamá hace muchísima falta. No es lo mismo, por ejemplo, ir al colegio, mi papá y mi papá, mi mamá y mi mamá, en cambio decir mi mamá, la que es realmente la mamá o el verdadero papá. Y va a ser la burla de todos los peladitos en la escuela y en el colegio. Su compañero, aunque sí está a favor de este tipo de adopción, asegura que no lo haría. Yo estoy a favor. Yo no lo haría, pero yo pienso que es un derecho y es una de las libertades que todos tenemos. Entonces, estoy a favor siempre y cuando hayan unas reglamentaciones, unas regulaciones del gobierno que permitan hacer una vigilancia y un control para que esto pues, se llegue a la perfección. Este es solo un reflejo de las opiniones encontradas que desata. Creo que podemos ir estableciendo... Pero hubiera sido ideal el fallo de una vez, total. Claro, hubiera sido ideal de una vez decir, vea, tienen derecho, es la adopción. Sobre todo, Jorge, cuando en este país, en este momento, era la primera vez en el país donde se daba una discusión tan cualificada por muchas universidades, tanto de fuera como de dentro. Desgraciadamente, la Universidad de La Sabana pues sale con esas, y yo para mi desgracia tengo que decir que soy egresado de La Sabana de un pregrado, entonces es doloroso un poquito, pero bueno, digamos que se retracta, pero creo, Jorge, que es importante que mucha discusión se dio y que por primera vez el país da esa discusión de esa manera tan amplia, y primero, por primera vez el país en cabeza de un gobierno, en cabeza de 2 ministros tan importantes como el de Interior y el de Justicia, dice sí, y por primera vez el ICBF dice sí. Y además de muchas otras cosas, creo que el país ganó. Muy bien. Carlos Santiago, ¿qué opina al respecto? ¿Qué opina de ese fallo proferido la semana pasada por la Corte Constitucional? Yo pienso que de todas maneras el manejo que se le dio a la situación, lo que mencionaba ahorita, pues por supuesto tiene mucho sentido, porque sí podría decirse que fue como una decisión salomónica, lo que tú mencionabas ahorita, pero realmente sigue existiendo un bache, un vacío frente al buscar el bien superior del niño, ¿sí? Y eso es algo que todavía está como en veremos. Por un lado, ¿Y el bien superior del niño en qué sentido? Es decir, en el sentido en que lo que busca la adopción es la restitución de un derecho a que se le vuelva al niño lo que perdió. Entonces ahí hay como un vacío en el que por supuesto se ha primado digámoslo así, el deseo. Pero hay otro fallo ante la Corte precisamente en ese sentido. Pero no, hay otro fallo en la Corte, ante la Corte en ese sentido, otro fallo que tendrá que pronunciarse la Corte en el sentido que se alega el derecho del menor a tener una familia. Claro. Viene otro fallo seguramente. Y de muy pronto, y que lo pone un profesor, creo que es el coordinador del el laboratorio o el consultorio jurídico de la Universidad de Medellín, que no es un hombre homosexual, sencillamente dice, hay un bien superior para el niño y el bien superior es a tener una familia, así lo entiendo, no sé, Carlos, cómo lo entiende. Sí, de hecho, eso no es pues, algo que se haya pronunciado recientemente, eso es algo que... Hoy en A Fondo. Debatiremos la adopción por parte de parejas del mismo sexo, un tema que desató polémica y polarizó al país con posiciones a favor y en contra. En enero de este año, una ponencia a favor de la adopción presentada por el magistrado y titular de la Corte Constitucional, Jorge Iván Palacio, agitó de nuevo el debate que terminó en un empate. Fue así como la decisión quedó en manos del conjuez José Roberto Herrera. El pasado 18 de febrero, con 5 votos a favor y 3 en contra, la Corte Constitucional emitió: las parejas del mismo sexo solo pueden adoptar cuando la solicitud recaiga en el hijo biológico de su compañero o compañera permanente. Esto provocó todo tipo de reacciones, algunas de resignación y otras de rechazo. Es una decisión inesperada. Sin embargo, para nosotros es simplemente una dilación en un proceso, esto no lo para nadie.
La igualdad y la búsqueda de la igualdad es un tema que no tiene reversa. En agosto del año pasado, la Corte Constitucional aprobó la adopción de una niña por parte de una mujer que es pareja sentimental de la madre biológica. Se trata de Ana y Verónica, un matrimonio de lesbianas que interpuso una tutela para que Verónica pudiera adoptar a la hija biológica de Ana. A Fondo entrevistó en exclusiva a Ana Leiderman horas después de recibir el fallo. El Bienestar primero desconoció la unión marital alemana y nos dijo que no éramos familia y que no teníamos ese derecho, que los homosexuales no podíamos adoptar en este país, esperando que nos caiga el 20. Yo creo que el día que tengamos ese papel, ese día sí vamos a llorar. La pareja de lesbianas debió acudir a la tutela, ya que la ley no contemplaba la adopción por parte de parejas homoparentales, según explicó el abogado experto en derecho de familia Eder Toro. Partimos